Una aldea gitana comienza a guardar el sábado. Los 2000 habitantes de un asentamiento gitano en Eslovaquia se consideraban cristianos, pero ninguno de ellos asistía a la iglesia, ni había leído nunca la Biblia. Luego de la independencia de Eslovaquia, en 1993, varios misioneros comenzaron a reunirse en el asentamiento de Rákóczi. Los primeros fueron unos esposos que comenzaron a predicar en la calle principal todos los domingos. Muchos se reunían a escucharlos, pero casi no entendían lo que decían, debido a que nunca habían leído la Biblia. Peter, un lugareño, se preocupaba más por tocar con su banda que en escuchar la predicación. Él tocaba el bajo en bodas y en funerales, y casi siempre, tanto él como su hermano Pavol y los demás miembros de la banda gastaban el dinero que ganaban comprando alcohol. Pero Peter nunca bebía mientras tocaba, ya que era él el que conducía para regresar a casa. Aquel día, mientras tocaban, notó que había dos grupos en la audiencia. Unos parecían ser personas educadas e inteligentes, y los otros tenían una actitud un poco más primitiva. Los demás músicos no notaron aquello porque estaban tomados. Peter miraba a la multitud con fascinación mientras tocaban. Le parecía gracioso que las diferencias se desvanecían cuando bebían, pues al embriagarse, los ricos se desnudaban hasta la cintura y se comportaban igual que los que eran más pobres. Y cada actividad terminaba siempre con una pelea por culpa de la bebida, incluso en los funerales. En una ocasión en la que, en medio del frenesí causado por la bebida, la audiencia agredió a los músicos mientras tocaban en la República Checa, Peter y su hermano decidieron renunciar a aquel estilo de vida. «Voy a dejar de tocar música mundana», dijo Pavol. «Me gustaría comenzar a tocar para Dios». Pavol había estado escuchando música cristiana que le habían enseñado a los misioneros. Pronto, la banda comenzó a ensayar música cristiana en la casa de Pavol. Durante una de las sesiones, Peter notó una Biblia que estaba sobre la mesa. La tomó y preguntó: «¿Qué libro es este?». Pavol se lo arrebató y le dijo: «Dámelo. Este libro no es para ti». Él había estado estudiando la Biblia y no quería compartirla con nadie. Pero mientras practicaban, Peter escondió la Biblia debajo de su brazo y se fue a su casa. La leyó durante todo un mes. Leyó Apocalipsis y también los Evangelios. Y luego de un tiempo le confesó a su hermano que él había tomado la Biblia. Pavol solo le pidió a su hermano mayor que se la devolviera cuando terminara de leerla. Un día, Peter encontró un versículo en el libro de Marcos donde Jesús decía: «El que crea y sea bautizado será salvo». Marcos 16:16. Cerró la Biblia y la abrió de nuevo justo en el mismo versículo. El que crea y sea bautizado obtendrá la salvación. En 3 ocasiones, Peter abrió y cerró la Biblia, y las 3 veces se abrió en el mismo versículo. Entonces, tomando la Biblia, corrió hasta la casa de su hermano. Al llegar, Pavol estaba tocando con 2 amigos, pero aún así le dijo: «Por favor, bautízame». Pavol había estado leyendo la Biblia, quería obedecer a Jesús y también había nacido en su corazón el deseo de ser bautizado, pero no sabía cómo. «¿Quieres que te bautice?», preguntó Pavol. «Sí, aquí dice claramente que el que sea bautizado será salvo», respondió. Pavol tenía dudas, pero Peter insistía en que lo bautizara. Así que los 2 hermanos y sus 2 amigos entraron en un arroyo de 1 metro de profundidad fuera del asentamiento y se bautizaron mutuamente, confesando sus pecados a Dios y pidiendo perdón. Después experimentaron una gran alegría y hablaron de cómo el cielo estaba de fiesta por su bautismo. Desde ese día, los 4 hombres dejaron de decir palabras vulgares, de fumar y de beber. Sus vecinos estaban sorprendidos porque antes, cuando bebían, les tenían miedo. Los 4 amigos decidieron estudiar juntos la Biblia todos los días. A veces empezaban en la noche y leían hasta el amanecer, y otros se sumaron a su grupo de estudio bíblico. A veces, de 50 a 100 personas se juntaban a leer la Biblia en la sala y en la cocina de Peter.
Entonces, durante una sesión de estudio a última hora de la noche, a Peter le llamó la atención Marcos 16:9, que comienza diciendo: después que Jesús hubo resucitado al amanecer del primer día de la semana. Peter recordó que Jesús y sus seguidores habían descansado el sábado, el séptimo día de la semana, y preguntó por qué los misioneros que visitaban su asentamiento guardaban el domingo. Ningún misionero pudo responder la pregunta de Peter. El grupo de estudio bíblico siguió leyendo y se topó con el cuarto mandamiento. De ahí en adelante comenzaron a guardar el sábado. Un día, Peter le comentó su inquietud sobre lo del sábado a un extraño que visitaba a un familiar gitano. El hombre se llamaba Joseph y resultó ser adventista del séptimo día. Y le contó a Peter que su iglesia guardaba el sábado bíblico. Peter invitó de inmediato a Joseph al grupo de estudio de la Biblia, y luego Joseph llevó a Peter y a sus amigos a visitar a las iglesias adventistas de la zona. A Peter le impresionó especialmente la silenciosa reverencia del servicio de comunión de la iglesia adventista. Desde ese momento, la sala de Peter se convirtió en una iglesia adventista y comenzaron a adorar a Dios los sábados y a realizar otras actividades. Peter, su hermano y otros 24 miembros del grupo de estudio de la Biblia se bautizaron en la iglesia adventista en el año 2015 y 10 personas más se bautizaron durante los siguientes 2 años. En el año 2018 se construyó una iglesia adventista en las afueras del asentamiento, en la que se reúnen hoy aproximadamente 100 personas cada sábado. Esta es la iglesia que Dios permitió que iniciara en la sala de Peter. Parte de las ofrendas del 13º sábado de este trimestre ayudarán a financiar un programa para jóvenes vulnerables en la iglesia de Rakusi en Eslovaquia. Gracias por sus generosas ofrendas para este proyecto y los demás proyectos para este trimestre en Bulgaria, Alemania y España.